Yo le aprecio ahora muchísimo, muchísimo a Jorge Guajardo. Él fue embajador de México en China, que me haya aceptado esta llamada esta tarde de viernes. Jorge, buenas tardes. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Buenas Bien, tardes. bien, gracias. ¿Y tú? También muy bien, gracias. Qué Muy feliz bueno. viernes. Viernes Santo. Igualmente. A ver, Jorge, ¿cómo ves tú este caso? El fentanilo, China, Estados Unidos ahora, México, López Obrador. Bueno, a ver, lo veo como un típico caso del presidente López Obrador. Ya ves que él es muy bueno para sacar un tema, distraer, nos deja a todos hablando y nos distraemos y él se va a otra cosa y así consecutivamente, como mencionabas antes de empezar este segmento con ese tweet que hizo sobre Gandhi, sobre los cristianos. Vaya, es muy bueno para sacar temas, para distraernos, este siendo uno de ellos. No obstante, Joaquín, te diría, yo considero que el reclamo, lo que hace, lo que le pide al gobierno chino es un reclamo legítimo, es un reclamo justo, es algo que está en su derecho de solicitarle al gobierno chino. ¿Qué sucede? Que el presidente López Obrador lo hace como suele hacer las cosas, con poca seriedad, de un gobierno que es visto como poco serio, un gobierno que no participa, como sabemos, en los foros internacionales, un presidente que simplemente ha decidido que México no debe tener función en el plano internacional, en el mundo, que debe de retraerse y mirar hacia adentro. Y le contestan pues con la poca seriedad que el presidente se ha ganado en el mundo. Entonces básicamente le dicen, gracias, no me interesa y a otra cosa. Entonces pues eso es lo que veo, un reclamo justo hecho por un presidente que se ve como poco serio y por ende no obtiene la respuesta que México merece. Ahora ya provocó que el gobierno chino le tirara la piedra al de Estados Unidos y el de Estados Unidos le respondió, como decía yo, como si no hubiera suficientes temas de crisis entre Washington y Beijing. Ahora se enfrentan o se van a enfrentar por el fentanilo. Fíjate que ahí Estados Unidos ya tiene un largo reclamo también con China en este tema. Cuando se reunieron el entonces presidente Trump con Xi Jinping en la cumbre de Buenos Aires, era del G20 en Buenos Aires en 2018. Justo este fue el reclamo que le hizo el presidente Trump al secretario general Xi Jinping, que detuvieran el envío de precursores a Estados Unidos, y el presidente o el secretario general Xi Jinping se comprometió a hacerlo. Obviamente, por razones que ya conocemos, la relación China-Estados Unidos se deterioró y ya no hubo esa cooperación por parte del gobierno chino en el tema. Pero sí es un tema que Estados Unidos tiene ya muchos años reclamándole tanto a China como a México que detengamos, o que ayudemos a detener. Está teniendo afectaciones muy grandes. Yo vivo en Washington, en la capital de Estados Unidos. Es un tema serio acá que está afectando a muchos, que está cobrando muchas vidas, y es un tema al que le dan mucha importancia, muy al estilo como son los Estados Unidos. No hay problema que no quieran arreglar con cárcel o policías o en su momento ejércitos. Entonces, más allá que la prevención, buscan manera de encarcelar gente, de ser el caso de invadir países para detenerlo. Y bueno, este es un problema que están llevando a ese foro, pero sí es un problema que ya lleva tiempo. Sí, ahora, embajador, dime, entonces tiene razón el presidente cuando dice que lo que no ha hecho Estados Unidos es atacar su parte, que es el consumo. Sí tiene razón al decir eso. A ver, no es muy diferente cuando Estados Unidos nos pide o Estados Unidos le pide a China que detenga el envío de esos precursores, cosa que China, es un reclamo, dicho sea de paso, Joaquín, que México viene haciendo desde 2007. Yo llegué como a Beijing como embajador de México en el 2007. El primer encargo que me hicieron a mí del gobierno mexicano, del entonces presidente Calderón, mi primer tarea como embajador era ir a transmitirle al gobierno chino la preocupación por estos envíos de precursores a México. Y eso fue lo que hice cuando yo recién llegué, fue ir al Ministerio de Seguridad Pública y pedir la cooperación del gobierno chino para detener el envío de estos precursores. Un largo reclamo en el cual nunca hemos encontrado eco por parte del gobierno chino, nunca le ha interesado cooperar en este tema. Pero el reclamo es justo, no muy diferente como le pedimos a Estados Unidos que detenga el envío de armas a México. Al igual que los Estados Unidos, que dicen es que las armas son legales en Estados Unidos, los chinos nos contestaban lo mismo, ¿Qué te o nos decían? contestan lo mismo. Los precursores son legales en China, eso no los hace legales en México. Ahora, lo que envía China son precursores, ¿no? Para que aquí se elabore, el crimen organizado elabore el fentanilo que se contrabandea a Estados Unidos.
Así es, y creo que ahí también se pasan un poquito de lanzas los chinos al responderle al presidente Sí. diciendo no estamos enviando fentanilo. No, pues en efecto, no están enviando fentanilo, están enviando los precursores que en México convertimos en fentanilo, pero lo que estamos pidiendo y solicitando es que detengan o que nos ayuden a controlar el envío de esos precursores y al ellos decir que no envían fentanilo, pues básicamente nomás se pasan de largo que evadiendo el hecho de que lo que están enviando son precursores y el presidente, mal como es en sus modos diplomáticos, les dijo que detuvieran el envío de fentanilo. Pues sí, Sí. en efecto, ellos no envían fentanilo. Sí, pero bueno, lo que está contestando el gobierno chino, tú que los conoces también, ¿cuántos años estuviste en Beijing? 6 años, Seis 6 años, años. Bueno, 6 años como embajador. sí. Eh, el presidente, el gobierno chino, perdón, lo que le ha contestado el presidente es, seguimos igual nosotros, los chinos, ¿eh? Sí, sí, Vamos, en efecto, están eso desoyendo el dijeron, no, no, llamado, no ¿no? nos interesa, no Sí. nos interesa cooperar con México. Y, y, y creo que ahí es un poco reflejo de la poca importancia que tiene México en el plano internacional. O sea, no hay un costo político de que un país le haga este desdén a México. México es un país que ha decidido con los últimos 4 años y medio no participar en lo internacional y por ende golpearlo, minimizarlo, vapulearlo, no tiene un costo político. O Mm, sea, no le va a pasar nada al gobierno chino. México no va a estar presente en el G20 o en APEC o en estos foros donde pudiera un presidente de México alzar la voz y exigirle a su contraparte de China que detenga esto, pues no va a suceder porque el presidente López Obrador no participa. Entonces el gobierno chino, pues obviamente como, pues, imagínate que tú tienes en tu cuadra a un loquito que de repente tiene exabruptos y pues ¿qué haces? Pues buscas nomás voltear hacia otro lado, o sea, pues vives en la cuadra con él, tratas de, pues no hablar con él, pero sabes que está loquito y que nadie más le va a hacer caso, entonces pues nomás pues, sigues en lo que andas y tratas de no voltear allá. Así le pasa a México ahorita. sí, porque el presidente no ha asistido a ninguna cumbre ni a ningún encuentro global ni continental, a ninguno, ¿sí? Fíjate, empezaste tú diciendo cómo el gobierno chino le baja de nivel al Sí, presidente y le responde a través de la Cancillería. de Que un pues en vocero, de una efecto, vocera de de la una Cancillería. vocera, pues digo, en un Sí. mundo ideal, el presidente de México le escribe a manera privada a su contraparte china, quien a su vez le responde en un mundo ideal. En el mundo del presidente López Obrador, pues eso no existe. Entonces, él mismo baja de nivel a todas sus contrapartes al mandar a su canciller a hablar con ellos. Él nos hace presente, no le ameritan Mm, su tiempo. Entonces es lo mismo, no responden como nosotros les hablamos. a ver, entonces lo que está claro es que el gobierno chino desoyó el llamado del presidente López Obrador, saliendo por la tangente de que, como él dice, que es el fentanilo lo que exportan, diciendo que ellos no solo no exportan fentanilo, sino que no han sido informados por el gobierno de México de ninguna incautación de fentanilo chino en nuestro país, en México. Lo desoyó absolutamente. Lo que no estoy seguro, Joaquín, y es algo que yo le he estado dando vueltas, es si el auditorio deseado del presidente López Obrador haya sido el gobierno chino. Yo creo que con esa carta el presidente López Obrador le estaba hablando al gobierno de Estados Unidos. Y creo que en Estados Unidos, en Washington, sí se registró ese mensaje. Y quizás ese fue un logro del presidente López Obrador, de nuevo, con unos métodos y maneras muy raras y muy poco diplomáticas y muy poco serias, pero puede ser que sí haya tenido el efecto que él deseaba en la capital de Estados Unidos, que mide en los últimos 3 4 años a todos los países del mundo con respecto a si son pro-China o anti-China, nada más, de esa manera binaria. Y bien que mal con esta carta el presidente López Obrador se posicionó un poquito como anti-China. Y eso Sí. en Washington cuenta mucho. Y creo que eso es a quien él estaba tratando de hablar con esa carta. Qué bueno, digo, sí, ese fue el mensaje, porque para Washington el presidente en esa calificación binaria de pro-chino o anti-chino lo tenían como pro-chino. Yo creo que por lo general tienen a los países en desarrollo como pro-China, porque existe esta idea de que China llega con mucho financiamiento para proyectos públicos, etcétera. Sin embargo, México es un país que tradicionalmente ha ganado muy, muy poco. Sí, yo diría que es de los países que menos ha ganado en su relación comercial con China. Entonces, para México es fácil ser un país anti-China, pero eso no quiere decir que el que sea fácil
que eso quiere decir que el presidente López Obrador vaya a hacerlo correcto porque es fácil. En muchas ocasiones no lo hace. Creo que en este caso él compra tiempo, como lo ha hecho con los migrantes en Washington. Ya ves que México se ha convertido en el muro de Estados Unidos a la hora de tener a los migrantes, y eso le da al presidente López Obrador mucho margen de maniobra con respecto a Washington, y creo que lo mismo está tratando de lograr y de repente logra con Washington en este tema, de posicionándose él un poco anti-China y que eso le vaya a comprar margen de maniobra en Washington. Ahora, pero a su estilo le funciona porque no, como no había contestado el presidente chino, que hace pública la carta en la mañanera y la lee completa. Solo cuando hizo pública la carta respondió el gobierno chino. Sí, yo mido aquí las acciones del presidente López Obrador en lo que le conviene a él, no en lo que le conviene a México. Por lo general, así es lo que yo he visto, como él, lo que a él le motiva. A él le motiva qué lo va a posicionar bien a él, no qué va a posicionar bien al país. Y creo que esta carta lo posiciona bien a él en Washington. Y en ese aspecto no importa si le responde el gobierno chino o no. La verdad es que hay muy pocas consecuencias para México de no llevar una buena relación con China. No nos va a pasar nada. China no invierte en México, China no importa mucho producto mexicano, no manda turistas, o sea, no tiene manera China de cobrarnos ese, pues digamos, mensaje grosero. Y sí tiene Estados Unidos maneras Sí. de reconocernos. Entonces, creo que posiciona bien al presidente López Obrador, si no necesariamente a México. Es como si China nos cobra, nos impone aranceles, está bien, ¿no? Digo, no es lo Mira, mismo que nos imponga Estados Unidos. no, no, a ver, nosotros importamos muchísimo más Bueno, productos chinos de lo que les mandamos a ellos. Entonces, si a aranceles vamos, pues si se los ponemos, creo que ellos pierden más de lo que perdemos nosotros. además porque el comercio exterior chino, y tú lo sabes bien, fuiste embajador 6 años, es como la ley del embudo. De China para afuera todo, y del exterior para China, pues que por la punta del embudo. Así mero, exactamente, le acabas de dar en el mero clavo. Así es la relación con China. Entonces, como te digo, hay muy poco costo económico para México de hacerle este, pues digamos, desdén, si quieres, a China, hacerle esta grosería, porque hacerle esta carta pública a un presidente del país que sea, pues no es una cortesía, digamos, si acaso es una descortesía, pero es una descortesía que en el caso de China no tiene mucho costo económico para México, creo que se saldrá con la suya. De nuevo, nos vemos como poco serios, pero en este caso somos poco serios en un tema que no nos afecta tanto y que de repente posiciona bien al presidente López Obrador, no a México, al presidente López Obrador ante los ojos de Washington. El hecho es que las cosas van a seguir iguales, que se irán llegando los precursores de China a México, donde se seguirá elaborando en los laboratorios clandestinos el fentanilo para contrabandearlo a Estados Unidos. Tal cual, y creo que eso es un poco lo que él quería, ya que no fuera su problema. Sí. Él se lava las manos, él ya no tiene que responder por el hecho de que no están combatiendo al crimen organizado en México, que no están atendiendo el tema del tráfico de drogas, ya nomás dice, pues yo le pedí a los chinos, ellos no me contestaron, ya ven cómo son, y ya no es problema mío y otra cosa. Pues fue entonces una jugada genial. Pues así le salen al presidente López Obrador porque sabe muy bien manipularla, así como manipula la opinión pública en México, él es muy bueno para hacerlo también en Estados Unidos, y así lo ha hecho con los migrantes, con las tragedias que ya conocemos, y pues en este caso lo está haciendo en el caso del narcotráfico a base de culpar a China de esto, pero pues nos deja los problemas igualmente, pero la jugada funciona, sí, la jugada sin duda le funciona. Bien, pues vamos a ver qué pasa. Jorge, te aprecio mucho que me hayas contestado este viernes y te mando un abrazo. Me da mucho gusto verte otra vez, aunque sea a distancia. Igualmente, Joaquín, feliz viernes. Gracias, te mando un abrazo. ¿Sí? Muchas gracias Jorge Guajardo, embajador. 6 años en la República Popular China.